Saludos jóvenes, les saluda su profesor del curso de trigonometría para compartirles en esta oportunidad el siguiente tema, que trata sobre los ángulos compuestos 2, que en realidad es la continuación de nuestro tema que ya hemos estudiado la clase pasada y que tenía por título ángulos compuestos. Lo que vamos a ver en realidad aquí es las propiedades de las razones trigonométricas de un ángulo compuesto. ¿De acuerdo? Bien, empecemos. Primera propiedad o teorema número 1. Observen aquí. Siendo A y B dos números reales y donde X es un ángulo representado por una variable real, siempre se cumple que la siguiente expresión A por el seno del ángulo X más B por el coseno del mismo ángulo X, esta expresión se puede representar como el producto de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos coeficientes, b al cuadrado más b al cuadrado multiplicado por el seno de la suma de ¿quién? De nuestro ángulo X más un ángulo θ, donde en realidad se cumple, se verifica que la tangente de este ángulo θ no es otra cosa que la división del coeficiente del coseno de X, o sea, B, entre el coeficiente del seno de X, A. Es decir, la tangente de θ es igual a B sobre A, lo que implica que el seno del ángulo θ, en este caso, sería simplemente B sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y el coseno de θ sería simplemente igual a entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Primera propiedad o teorema número 1. Siempre que tenga esta suma, A por el seno de un ángulo X más B por el coseno del mismo ángulo X, se puede representar como la raíz cuadrada, vuelvo a repetirlo, de la suma de los cuadrados de estos coeficientes. A cuadrado más B cuadrado, multiplicado por la suma de ¿quién? Del seno de la suma de los ángulos X más θ, donde la tangente de θ es B sobre A, y donde obviamente el seno de θ vendría a ser B entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, y el coseno de θ es A sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ejemplito, vean aquí, vean la siguiente expresión, la siguiente suma. Seno de X más raíz de 3 coseno de X, ¿cómo lo podemos representar? Observa que el coeficiente del seno de X vendría a ser 1, lo que significa que para nosotros A es igual a 1 en este caso. Y B vendría a ser el coeficiente del coseno de X, o sea, raíz de 3. Si reemplazamos por medio de la propiedad, esto tendría que ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la raíz de 3 al cuadrado. Como ya tú sabes, raíz de 3 al cuadrado es 3, más 1, 4. Su raíz cuadrada de 4 es 2, multiplicado por el seno de la suma de X más el ángulo θ. Pero recuerda que la tangente de θ en nuestro caso vendría a ser raíz de 3 entre 1, o sea, raíz de 3. La pregunta es, ¿la tangente de qué ángulo es igual a raíz de 3? Obviamente ese ángulo es 60 grados, lo que significa que θ en nuestro caso es 60 grados. Por tal razón, toda esta suma es igual a 2 veces el seno de X más 60. Listo, mira. Siguiente ejemplo, seno de X menos coseno de X. ¿Cómo se puede representar? Aplicamos la misma propiedad. También será la raíz cuadrada de ¿quién? De la suma de los cuadrados de los coeficientes. Obviamente el coeficiente del seno de X es 1. Y el coeficiente del coseno de X también es 1. O sea, sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 2. Multiplicado por el seno, ya no de la suma, sino de la diferencia de ¿quién? De X menos un ángulo θ. ¿Dónde? ¿Qué es lo que sabemos para θ? Que su tangente de θ en este caso vendría a ser 1 entre 1, o sea 1. Pregunta, ¿la tangente de qué ángulo es igual a 1? 45 grados. Por eso aquí aparece X menos 45 grados y listo. Muy bien. Segunda propiedad, que en realidad es una consecuencia de la propiedad anterior. Siempre que ustedes tengan esta función f de x representado, obviamente, como lo que vimos anteriormente, como a por seno del ángulo x más b por el coseno de x, siempre se va a cumplir que esta función f de x siempre va a ser mayor o igual
a menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué trato de decirte? Que en este caso, f de x, o sea, a seno de x más b coseno de x, siempre se va a encontrar dentro de este intervalo. Mayor o igual que menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y menor o igual que la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Obviamente, siendo el máximo valor de esta expresión la raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado. Y siendo el mínimo valor, simplemente el otro extremo, menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Ejemplito, vean aquí, tenemos la suma de seno de x más coseno de x. Por la propiedad anterior, esto tiene que ser mayor o igual que menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, menos raíz de 2. Y tiene que ser menor o igual que la raíz cuadrada de la suma, o sea, raíz de 2. ¿Cuál sería el mínimo valor? Menos raíz de 2. El máximo valor, raíz de 2. Siguiente ejemplucho, observen ustedes aquí. 3 seno de x más coseno de x. ¿Cómo lo podemos representar? Como menos, acá falta el menos, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, la suma de estos cuadrados. Menor o igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Efectuando la parte operativa, como te dije, aquí faltaba el menos, más salido, es menos raíz de 10, menor o igual que 3 seno de x más coseno de x, que a su vez es menor o igual que la raíz de 10. Siendo para nosotros entonces el mínimo valor menos raíz de 10 y el máximo valor raíz de 10. Bien, veamos la siguiente expresión. A igual 3 seno de x más 4 coseno de x. Hacemos prácticamente lo mismo. Si queremos calcular el máximo valor de A, obviamente el máximo valor de A sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos coeficientes. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso me da 5. Y el mínimo valor simplemente con signo menos. La raíz cuadrada igualito de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es igual también a menos 5. Otro ejemplito, vean aquí, b igual la raíz de 2 seno de x menos raíz de 7 por coseno de x. Pregunta, ¿cuál sería el máximo valor? Hacemos lo mismo. Máximo valor sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, raíz de 2 al cuadrado, más raíz de 7 al cuadrado. Obviamente esto es 2, más 7, 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. El mínimo valor simplemente será con signo menos. O sea, menos 3 y listo. Siguiente propiedad. Siguiente propiedad. Siempre que ustedes tengan la siguiente expresión, campeones, observen bien, tangente de un ángulo alfa más la tangente de un ángulo beta más el producto de las tangentes, o sea, tangente de alfa por tangente de beta, y esto multiplicado por la tangente de la suma de los ángulos de frente. Todo este desarrollo lo puedes reemplazar como la tangente de la suma de los ángulos. Es decir, cuando tú veas la tangente de un ángulo más la tangente de otro ángulo más el producto de las tangentes multiplicado por la tangente de la suma de los mismos ángulos de frente, lo puedes reemplazar como la tangente de la suma de los ángulos. Ejemplito, vean acá, tangente de 12 grados más la tangente de 14 grados más, observa el producto de las tangentes, tangente de 12 por tangente de 14 y por tangente de 26. Pero date cuenta que 26 en realidad es 12 más 14. Por lo tanto, por propiedad, todo esto es la tangente de 26. Y de esa manera lo podemos reemplazar. Otro ejemplo, tangente de 2x más tangente de 3x más el producto, mira, ve, tangente de 2x por la tangente de 3x por la tangente de 5x. Todo este desarrollo, ¿a qué es igual de frente? A la tangente de 5x. ¿Por qué? Porque prácticamente se está cumpliendo la propiedad. Siguiente ejemplo, mira a ver aquí, tangente de 20 más tangente de 40 más tangente de 20 por tangente de 40 y por raíz de 3. ¿A qué sería igual todo este desarrollo? Fácil. Recuerden ustedes que esta raíz de 3, en realidad, ¿qué cosa es? La tangente de 60. O sea que si nosotros reemplazamos la raíz de 3 por su equivalente, tendríamos esto, mirad, tangente de 20 más tangente de 40 más el producto, tangente de 20 por tangente de 40 y por la tangente de 60.
Obviamente 60 es 20 más 40. Lo que significa entonces que todo, este desarrollo por la propiedad es la tangente de 60. ¿Que vale cuánto? Raíz de 3 y listo. Siguiente y cuarta propiedad. Si la suma de tres ángulos es igual a un n por pi, o también puede ser en el sistema sexagesimal 180 grados por n, es decir, si la suma de tres ángulos es igual a n pi radianes o 180 grados sexagesimales por n, donde n pertenece al conjunto de los números enteros, automáticamente, si se verifica esta propiedad, la suma de la tangente de los ángulos es igual al producto de sus tangentes. Un ejemplo sería cuando la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Claro, si n vale 1, entonces la suma de los tres ángulos sería igual a 180 grados o pi radianes. ¿Qué ocurre en ese caso? Que la suma de las tangentes de los ángulos, tangente de alfa, más tangente de beta, más tangente de tita, va a ser igual al producto de sus tangentes. O sea, tangente de alfa por tangente de beta y por tangente de tita. Y además también la suma de los productos de sus cotangentes, tomados de 2 en 2, o sea, cotangente de alfa por cotangente de beta, más cambio cotangente de beta por cotangente de teta, más cotangente de teta por cotangente de alfa, toda esta suma de frente va a ser igual a 1. ¿Cuándo se cumplen estas propiedades? Repito, cuando la suma de mis tres ángulos es igual a un n por pi radianes o, en grados sexagesimales, 180 grados por n. ¿De acuerdo? Donde n pertenece al conjunto de los números enteros. Un ejemplo en particular es cuando estamos trabajando en un triángulo. Recuerde que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos es igual a 180 grados o pi radianes. Ejemplito, vean acá. Tangente de 40 grados más tangente de 80 grados más tangente de 60 grados, ¿con quién va a ser igual? Mira, si ustedes suman los ángulos, 40 más 80 más 60 me da 180. Lo que significa que la suma de estas tangentes tiene que ser igual al producto de las tangentes. Ahí está. De manera similar, mira, la suma de los productos de estas cotangentes. Cotangente de 20 grados por la cotangente de 60 grados más cotangente de 60 grados por la cotangente de 100 grados y más la cotangente de 100 grados por la cotangente de 20 grados. Toda esta suma, campeones, de frente, ¿a qué es igual? 1. Lo podemos reemplazar por 1 directamente. ¿Por qué? Porque si tú sumas los ángulos 20 más 60, 80, más 100, 180. Por lo tanto, verifican la condición de nuestra propiedad. ¿De acuerdo? Ahí está.